Yo me asombro, a veces, de lo valiente que soy, Laura. Pero que yo no sé, alguien me ha dado fuerzas, o es que no lo entiendo, Laura, te lo juro. Son tuyas, Mariluz. Son mías, ¿no? Las fuerzas de las que saco yo de adentro. Puede ser también. Es como la fuerza de voluntad. Es como las canalizas, pero la fuerza es tuya. Pero también la mente, ¿verdad, Y ya no me sabe hasta igual el tabaco. Quiero dejar de fumar. No tengo otra cosa para ofreceros, solo falta. Hoy me vais a acompañar al dentista. No me quiero reír. Debo pasar con mucho nervio lo primero, pero luego ya un subidón de adrenalina enorme, enorme, enorme. Hasta me hace cepillo de dientes. Quan la dona arriba a carrer, aquesta dona està més trencada que l'home. Perquè la dona té com altres habilitats com per sobreviure, d'alguna manera. Hi ha moltes que es prostitueixen per tenir un lloc on dormir, o per menjar, o per tenir per consumir. Sembla que no es veu, però aquesta dona també està en situació precària, està en situació de carrer. I fer un procés de millora amb aquestes dones sempre és més dur. Y ahora igual que lo empiezo, ahora lo quiero pintar, hasta que no lo vea yo a mi gusto, en plan japonés lo voy a poner. Mi hogar, mi dulce hogar, mi castillo, como yo digo, esto es mi castillo ya. Pues en todo, me ha cambiado en todo. En el carácter, en tener compañía, en temas familiares también, porque yo antes no tenía un sitio para decir a mi hijo, mira, ven a tu casa cuando quieras, en mi hogar. En tema de salud también me he mejorado mucho. Descansar, comer bien, disfrutar un poco de lo que antes no podía. En eso me cambia. ¿Te acuerdas del día que entraste a la casa? Mucho. Ahora esta puerta, como la herradura nueva, exacto. Estoy nervioso, Bueno, claro. Madre mía, qué huevo. ¿Qué te parecía? Estupendo. Sí. Madre mía. Diego, el otro piso es un poco más pequeño. Sí. Si esto te parece demasiado grande para ti, que es complicado porque, yo qué sé, te dará más trabajo o algo, podemos ir a ver el otro. Es que me interesa este porque está a la boca del metro aquí. ¿Te has dicho una? Una residencia de abuelos. Ah, ya. ¿Y aquí lo ves? ¿Aquello? No sé. Pues a descubrirlo. Vale. Aquí tienes el marco. Aquí está. Marco cerrado. Cuando la llave está en dirección del tubo, Ya. es que está abierto. Vale, Diego, atención. Atención. Vamos a hacer una respiración de estas de... ¿Vale? Ahora te explicamos un poco cómo funciona todo. Necesitamos que estés un poco por lo que vamos a hacer, porque va a haber que firmar y entonces pues tienes que estar atento a lo que vamos a leer. Sí. Contracte d'estada i permanència a l'habitatge a primera llar, ¿vale? Reunits d'una banda al senyor, ¿vale? Léemelo otra vez, esto no estaba yo centrado. Contribuir al coste del habitatge en caso de disponer de ingresos económicos, ¿vale? Esta contribución será de un máximo del 20% de tus ingresos. Me compraré un mosquetón y ahí colgado, ahí no se pierde. En ese caso, por eso están las copias de emergencia. Nosotros nunca vamos a usar la llave si no es con tu permiso, ¿vale? Correcto, correcto, correcto. Las de temperatura. ¿Vale? Ya no sé más. Detergente Detergente suavizante en el medio. y el jabón aquí. Muy bien. Pasaré a menos. ¿Sí? Claro, hombre, faltaría más. Bueno, Me dejarán entrar, ¿no? Hombre, claro. Creo que estoy Tampoco. soñando. No. No, no. Pues tampoco, ya verás cómo te irás acostumbrando poco a poco. Que al principio no es fácil acostumbrarse. Hem de pensar que aquest projecte està adreçat a una població molt, molt vulnerable. Molt de temps al carrer, pensa que estem treballant amb gent que jo crec que la mitja està sobre els 10 anys en el carrer i tenim algun participant amb 30 anys de vida al carrer i amb problemes afegits de salut mental i drogodependència. Estem parlant de 50 casos únics, cada persona és un món, ben bé. No és fàcil per una persona amb aquesta tan llarga trajectòria en el carrer adaptar-se a viure en un pis. Tens les teves necessitats bàsiques cobertes, tens molt de temps per pensar què vols fer amb la teva vida. Ja no tens excuses, diguéssim.
has de ser tu que agafi les regnes de la teva vida i, bueno, s'han de construir moltes coses. És molta feina i una feina molt de cas per cas. El treball d'equip, la supervisió, la coordinació són molt importants, però l'habitatge és aquell aspecte que dona l'estabilitat emocional necessària a la persona perquè pugui iniciar un procés de recuperació. Lo puedes leer, lo puedes repetir, esto es muy chulo. Y puedo hacer, o sea, en vez de 5 oraciones puedo hacer las que yo quiera. Yo me he dado cuenta que ahora llevo pues lleváis 4 o 5, no más de 6 meses, que ya no llamo como antes, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo solita ahora, ¿eh? Yo, es que, mira, no había pensado esto, ¿eh? Invocar, mirando un punto que hay aquí, que es cuando te viene toda la claridad, todas las imágenes, o sea, porque yo no, cuando yo invoco, mi mente la dejo en blanca. Yo no le pido quiero esto, quiero... Él mismo sabe ya lo que yo quiero. A las 7 de la mañana. Me están doliendo los cabellos. Claro, a las 7. Invocando a primera hora.